Hola, bienvenidos a Tutores en Línea. En este video de ciencias correspondiente al día 12 vamos a estudiar este reactivo. ¿Cómo se le conoce al fenómeno que ocurre cuando un objeto cambia de posición respecto a otro? Comencemos. Gracias por estar con nosotros. Bien, el fenómeno que ocurre cuando un cuerpo cambia de posición respecto a otro se le llama velocidad, rapidez, movimiento o aceleración. Veamos el primer inciso, la velocidad. Como ya habíamos visto en algunos videos anteriores, la velocidad es una magnitud física vectorial. Se le llama vectorial porque requiero un poquito más de detalle para describirla y representa un cambio en otro vector. A ese otro vector se le llama desplazamiento. Entonces, en realidad, la velocidad es un cambio de un desplazamiento en cierto tiempo que sufre un objeto. Sus unidades son metros sobre segundo en el sistema internacional. La fórmula del vector velocidad sería, o para calcularlo, es el cambio en el vector desplazamiento dividido entre el tiempo. El tiempo, recordemos que es un escalar. Recordemos la forma gráfica de representación de un vector. Tenemos aquí al vector el ángulo que está haciendo con el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj siempre, el sentido que nos lo da la flecha, y la magnitud. La magnitud de este vector es conocida con el nombre de rapidez. Esta parte únicamente es lo que llamamos rapidez y es su magnitud. Coloquémosle aquí su nombre solamente y la rapidez es un escalar. Todo el conjunto forman a un vector llamado velocidad. Entonces, la velocidad no es la respuesta correcta. Avancemos con el siguiente inciso. Recordemos, buscamos al fenómeno que ocurre cuando un cuerpo cambia de posición. La rapidez. Analicemos a la rapidez. La rapidez, como ya habíamos dicho, es una magnitud física, pero en este caso es escalar. No necesita un ángulo ni un vector, sino que forma parte de un vector. ¿De cuál vector? Del vector que llamamos velocidad. La rapidez es únicamente su tamaño, el tamaño de la velocidad. Volvemos a poner la representación del vector velocidad y aquí con rojo lo que representa la rapidez, únicamente su magnitud, y es una cantidad escalar. No es la respuesta correcta. Avancemos con el inciso C. El inciso C habla de movimiento. Movimiento es la respuesta correcta. Movimiento se define así como un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno en física? También es un cambio. Fenómeno o cambio en física es exactamente lo mismo. Es un cambio que se presenta cuando un cuerpo modifica su posición. Pero esta posición es comparada con la posición de otro objeto. Y a ese objeto se le llama punto de referencia. Todos estos conceptos son susceptibles de pregunta de examen. Pongan atención y estudienlos mucho. Vamos a ver una animación con un objeto con el círculo azul y un objeto con el círculo naranja. Ahora veamos cómo uno de ellos se va a mover. Presenta el fenómeno de cambio de posición con respecto al otro. En este caso se movió el objeto azul en un movimiento circular. No dijimos nunca en qué forma podría ser ese movimiento, pero también podría ser en forma recta. Veamos el siguiente. Cualquiera de estos es movimiento. Tenemos la respuesta correcta, pero analicemos el último inciso, que es aceleración. La aceleración se define como una magnitud vectorial. Es un vector debido a que necesitamos describirlo con un tamaño o magnitud, una dirección o un ángulo, recordemos esto, y un sentido, que gráficamente lo vamos a expresar con una flecha. Esta aceleración que representa la variación
La variación, el cambio de quién, del vector velocidad en cierto tiempo. Sus unidades, como habíamos mencionado, son un poco extrañas, metros sobre segundo al cuadrado, que en realidad representan metros sobre segundo cada segundo, para que les quede bien claro. La fórmula del vector aceleración es igual al cambio, este símbolo delta indica un cambio en el vector velocidad dividido entre un cambio en el tiempo. El tiempo es un escalar. Bien, una vez analizados todos los incisos, podemos contestar la respuesta correcta al fenómeno que ocurre cuando un cuerpo cambia de posición respecto a otro es movimiento. Recuerden que todos los reactivos los vamos a tomar como un pretexto para estudiar cada uno de los conceptos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y apoyar este proyecto. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.